6 de junio, concentración contra los próximos recortes anunciados por el Gobierno en materia de Córdoba y el movimiento contra la crisis y los recortes de Doña Mencía. Recuerda, Buenas tardes a todos, gracias por vuestra presencia y decir que esta concentración se convoca por la Coordinadora Provincial de Organizaciones contra el Paro y los Recortes, que actualmente en estos mismos momentos está celebrando concentraciones en todos los pueblos de la provincia de Córdoba que cuentan con plataformas u organizaciones similares a la que es Doña Mencía contra la crisis y los recortes. Esta concentración se convoca en contra de todos los recortes que puedan desarrollarse en materia de pensiones. Y vamos a dar lectura al manifiesto que ha redactado la coordinadora y que se está leyendo también en estos momentos en todos los pueblos de la provincia. El gobierno de Rajoy ha encargado a un supuesto grupo de expertos un informe sobre el sistema público de pensiones. Informe que pretenden utilizar como coartada para asestar un nuevo y brutal recorte al sistema público de pensiones. Es público que la mayoría de los miembros de esa comisión de expertos trabajan directamente para la banca y las grandes compañías aseguradoras, propietarias de los fondos privados de pensiones, por lo que sus conclusiones son fácilmente previsibles. Desde la Coordinadora Provincial contra el Paro y los Recortes de Córdoba, queremos decir alto y claro que el único motivo por el que se plantean ahora estas nuevas medidas, cuando ni siquiera se han terminado de poner en marcha la última reforma aprobada, es exclusivamente porque quieren hacer negocio con nuestras pensiones. Y para ello, previamente, necesitan deteriorar y rebajar esas pensiones hasta conseguir que sean tan exiguas que contratar un fondo privado se convierta en una necesidad para poder subsistir. Hemos de decir también que es radicalmente falso que las pensiones públicas estén en peligro de quiebra o que sea imposible garantizar su viabilidad económica en el futuro. Durante las últimas décadas, la Seguridad Social, año tras año, ha tenido miles de millones de euros de superávit. Incluso en unas circunstancias tan excepcionales como las que nos han tocado vivir, inmersos en una virulenta crisis económica, la Seguridad Social ha continuado teniendo superávit. Lo tuvo desde el 2008 hasta el 2011. Tan solo en el 2012, con más de 6 millones de parados, hubo déficit. Motivado porque el Gobierno metió la mano en la caja de la Seguridad Social para pagar gastos que debían financiarse directamente por el Estado. En los 4 primeros meses de este año, la Seguridad Social acumula ya un superávit de más de 7.200 millones de euros. Los economistas a sueldo de la banca utilizan también de manera recurrente el argumento demográfico para justificar los recortes en las pensiones. Nos dicen que cada vez hay más pensionistas y menos trabajadores, y que esto es insostenible. Pues bien, de nuevo hemos de señalar que este argumento es absolutamente falso. La ratio entre el número de trabajadores y el número de pensionistas es ahora incluso mejor y mayor que hace 15 o 20 años. En 1993 había 2,17 trabajadores por cada pensionista. En el año 2000 esa ratio era de 2,29 y actualmente, a fecha de hoy, y a pesar de la escandalosa tasa de paro que tenemos, hay 2,32 trabajadores por cada pensionista. Pero el engaño fundamental de la excusa de la evolución demográfica radica en ocultar que lo realmente importante no son cuántos trabajadores hay por pensionista, sino cuánta riqueza producen esos trabajadores. Porque un solo trabajador actualmente produce mucha más riqueza que 40 trabajadores hace 50 años. Es el constante aumento de la productividad lo que ha permitido durante décadas mejorar nuestro sistema de pensiones.
Otra de las mentiras repetidas hasta la saciedad es la de que nuestro gasto en pensiones es excesivo. Nos dicen que tenemos unas pensiones por encima de nuestras posibilidades, pero lo cierto es que el gasto en pensiones en España es sensiblemente inferior al del resto de países de nuestro entorno. La mayoría de las pensiones de los españoles están entre 500 y 700 euros. Casi un 30% de los pensionistas ni siquiera llegan a la pensión mínima. Los españoles nos jubilamos casi 2 años más tarde que la mayoría de los europeos. Somos en Europa, junto con los portugueses y los griegos, los que más tarde nos jubilamos y peores pensiones cobramos. Ahora, amparándose en ese informe de los expertos que se hará público mañana, iniciarán una nueva reforma con la que pretenden incorporar lo que ellos llaman el factor de sostenibilidad, que va a servir, por una parte, para desvincular las pensiones del IPC, lo que va a provocar que en la próxima década los actuales pensionistas pierdan casi un 30% de su poder adquisitivo, y por otra parte, incluir nuevos factores para el cálculo de la pensión, como la esperanza media de vida, y finalmente se prevé que adelanten a 2014 la entrada de la jubilación a los 67 años, eliminando así el periodo transitorio. Todas estas medidas tienen un claro y único objetivo: reducir la cuantía de las pensiones para favorecer así los fondos de pensiones privados. Los pensionistas son en estos duros momentos los que están sosteniendo económicamente muchísimas familias. Recortar la cuantía de las pensiones significa hundir más aún el consumo y la economía. Aumentar la edad de jubilación cuando tenemos al 60% de nuestros jóvenes en paro es un disparate mayúsculo. No podemos esperar a que este nuevo adelanto contra las pensiones públicas se convierta en un hecho consumado. Por eso estamos aquí hoy, en la calle, mostrando nuestro rechazo, y por eso os animamos a no resignarse. Las pensiones no son un regalo ni una graciosa concesión del gobierno. Cobrar una pensión digna después de toda una vida de trabajo es un legítimo derecho de todos los trabajadores. Derecho que el Estado tiene la obligación de garantizar, y nosotros tenemos la obligación moral de defender con todos los medios a nuestro alcance. Compañeros y compañeras, está en nuestra mano evitar que los macabros planes que la élite financiera tiene para nuestras pensiones se lleven a cabo. Y la solución pasa por organizarse y defender en la calle nuestro derecho a tener unas pensiones dignas. Actualmente ya hay ciudadanos que poseen una pensión que proviene del extranjero a los que le están llegando cartas que significan la reducción de parte de esos complementos porque se suman a otras pensiones, a otros ingresos por parte estatal, y que están superando los mínimos en función de los cuales se están decidiendo recortes. Ya hay ciudadanos que están viendo reducidas y recortadas sus pensiones. Salud a todos, ánimo y gracias por estar aquí.